Platón escribió que la idea de bien es la causa de todo lo recto y lo bello que hay en todas las cosas. ¿Se refería Platón a Dios cuando hablaba de esa idea del bien? Dedicamos un tercer programa a este gran pensador. ¿Nos acompañas? El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada. Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Bueno, ya volvimos de París, de ese encuentro europeo de las Radio Marías, y aquí seguimos caminando en este tiempo cuaresmal, mirando hacia Dios. Ese Dios que, como hemos visto en todos los programas anteriores, con muy poquitas excepciones, con unas palabras, con unos nombres u otros, casi todos los grandes filósofos griegos que hemos ido viendo lo intuían, sabían que había un principio, que había alguien ahí arriba. Es ese Dios en realidad a quien se refiere Platón con la idea del bien. Es el tema central del programa de hoy. Tercer programa que dedicamos a este grandísimo filósofo Platón, en el cual, como digo, sobre todo vamos a analizar su idea de Dios y quizá también del alma, y además vamos a ver que esa búsqueda suya de Dios pues realmente es la que toda persona que piensa antes o después la hace, y la ha hecho un filósofo contemporáneo, y bueno, no le ha ido nada mal esa búsqueda, y ese va a ser ese segundo tema principal de nuestro programa, de la mano en este caso de Paloma Niño. Paloma, bienvenida esta semanita. Un saludo, padre Luis Fernando, y a todos los oyentes que, bueno, son fieles seguidores de este programa, El hombre de hoy y Dios. Y sí, hoy traemos a este profesor de filosofía y filósofo, que, bueno, ya comentaremos, pero es autor de más de 80 libros, es muy, muy conocido en Estados Unidos, y es Peter Kreeft, que pasó pues del protestantismo al catolicismo en un profundo camino que iremos conociendo, y, bueno, basado también en San Agustín, en Santo Tomás de Aquino. Lo vamos a ir viendo. Así que vamos a hablar de la búsqueda de Platón y de la búsqueda de Peter Kreeft. Y ya que tienes ahí el micro, saludamos a todos nuestros oyentes y especialmente agradecemos pues bastantes saludos que siempre tenemos, ¿verdad? Sí, nos han mandado pues unos mensajes de ánimo y de agradecimiento. Ana María Martínez, Belén Lamana, Silvia Magdalena Martínez, y también otro mensajito de Conchi Sánchez García, que nos decía que, padre, pues le escucho todos los miércoles junto con sus colaboradores y me gusta mucho el programa. Bueno, pues nos alegra. Aquí nos va a escuchar hoy a un servidor, a Paloma Niño y a Paloma Méndez. Hola, Palomita. Un saludo, un placer estar de nuevo en esta mesa con este equipo. Y bueno, como veis, en muchas ocasiones son muchos temas, no nos da tiempo, entonces esta vez no tenemos película, tenemos poquitas cosas para que las que tenemos las podamos decir con calma, pero no podía faltar la música con esas claves que solemos tener de una primera así, digamos, laica, llamémosla como queramos, pero que en el fondo, si uno analiza, prácticamente en todo tipo de arte hay una búsqueda de Dios, aunque no se le llame así. Pues sí, lo vamos a ver a través de una primera canción que se llama Walking in the Wind, Andando en el Viento, del grupo británico-irlandés One Direction, hace bastantes años, una boy band que tuvo mucho éxito entre las adolescentes hace pues una década, de hecho, y escucharemos esa búsqueda del más allá. Incluso en una canción aparentemente pop, pues existe esa búsqueda. Y terminaremos el programa, como siempre, con la nota católica, gracias a la cantante dominicana Celinés y la canción Tengo sed de ti. Pues eso es lo importante, que esa sed de verdad, de belleza, de bien, de amor, descubramos que no es una sed vacía, que si existe sed es porque existe el agua. El agua en fragmentos son pequeños reflejos de la verdad y de la belleza infinita que se llama Dios. Y eso es lo que fue intuyendo Platón y tantos otros grandes pensadores. Pues vamos a verlo en esta edición 589 del Hombre de Hoy y Dios. ¿Cuál no sería el destino de aquel a quien le fuere dado ver la belleza en sí misma, incontaminada,
pura y sin mezcla, no mancillada por carnes humanas, colores y otras muchas fruslerías mortales, sino que le fuera dado contemplar frente a frente la belleza divina misma en la unicidad de su forma. Son palabras de Platón en uno de sus más conocidos y famosos diálogos, El banquete. ¡Qué maravilla! No solo era un gran filósofo, sino un gran literato. Pero nosotros vamos a fijarnos especialmente en ese aspecto filosófico. Y hay algo importante, aunque puede costar así de primeras a lo mejor entender, pero vamos a intentar explicarlo con sencillez. En la historia de la filosofía, pero que esto luego tiene aplicaciones populares muy sencillas, hay dos actitudes muy distintas, por no decir contrapuestas: el realismo y el idealismo. Ojo, cuando se habla en filosofía de idealismo no es en el sentido que decimos una persona muy idealista, de grandes ideales, no es en ese sentido, no tiene nada que ver, sino en el sentido de qué es lo principal. ¿Cuál es, digamos, el origen de lo que de uno mismo? Mi pensamiento, mis ideas de bien idealismo o la realidad que yo me encuentro. Obviamente, en toda la historia de la filosofía, la inmensa mayoría de los pensadores han dicho, hombre, qué tontería, pues la realidad está aquí, la realidad no la creo yo. Y sin embargo, en la modernidad, con el precedente que ya preparó el terreno de Descartes, no se empieza ya por la realidad, se empieza por mi cabeza. Pienso, luego existo. O sea que la realidad de la existencia depende de que yo la pienso. Y luego ya se fueron dando pasos y pasos y pasos y se llegan a ciertos enfoques idealistas que uno dice, pero vamos a ver, ¿esto se lo creían en serio? ¿Que el mundo realmente procede de nuestro pensamiento? Bien, ese es el idealismo gnoseológico, es decir, lo que existe se reduce a lo que yo conozco. El ser se reduce al conocer. El conocimiento es el fundamento de todo cuanto existe. Lo contrario es el realismo, que es, mire, usted lo conocerá o no lo conocerá, pero el mundo está aquí. No hay que demostrar que existe el mundo. Es que esto se ha hecho. Todas las filosofías idealistas, como se parte del pensamiento, hay que demostrar que esto que yo me encuentro existe. El realismo, el ser está ahí independientemente de las ideas. Bueno, pues recordado esto tan básico, realismo o idealismo, ¿cuál era la postura de Platón? Evidentemente, hemos estado hablando de que él le da muchísima importancia a las ideas, pero ojo, una diferencia fundamental. Para él las ideas no son las ideas que yo tengo en mi cabeza, sino son realidades que existen en un mundo que no vemos aquí, el mundo verdadero, el mundo más real. Lo que vemos son las sombras. Recordemos, lo hemos tratado en los días anteriores, el mito de la caverna. No, la realidad son las ideas, pero que están en otro mundo, en un cielo empíreo, y las ideas están ahí, independientemente de lo que yo aquí veo, que existe también. Él no lo niega, ni piensa que dependen de la cabeza suya, en absoluto. Entonces, en ese sentido, Platón es absolutamente realista. No es idealista en el sentido de que mi cabeza es la que organiza el mundo, no. Pero en otro sentido, él tiene un idealismo, pero no un idealismo gnoseológico de que la realidad depende de mis ideas, sino un idealismo de que existen esas ideas en sí mismas y son el prototipo y son la perfección de lo que nosotros vemos en este mundo, que existe, pero siempre limitado, marcado por lo material y, bueno, pues con todos los límites de las sombras del mito de la caverna. Dicho esto, pues Platón va reflexionando en esas ideas y ve que entre ellas no es que esté cada una por su lado, sino que hay como una comunión, una armonía y que hay una idea suprema. ¿Y cuál es la idea suprema? La idea del bien. Recordemos una vez más, la idea no es en nuestro sentido de alguna idea de mi cabeza, sino la realidad suprema, la idea de las ideas, la más digna, el sol de las ideas, y lo que hace que las demás también sean ideas, lo que les confiere a las demás ese carácter de ideas, el que sean. Las ideas son verdaderos entes, es decir, realidades que son, que existen. ¿Quién les concede existir? La idea suprema, la idea del bien. Por tanto, el ser y el bien están absolutamente vinculados.
El que una cosa sea buena es que sea lo que es. Un cuchillo es bueno si es eso, un buen cuchillo. Es bueno porque es lo que tiene que ser, un cuchillo. Un buen político es el que es un verdadero político. Por eso, ser y bien y también belleza son realidades que en Platón están muy unidas. Y esto es lo que luego, con el desarrollo de Aristóteles y del pensamiento cristiano, se van a llamar los trascendentales. ¿Qué son los trascendentales? Características que atraviesan a todos los seres, que en todos los seres hay ser, unidad, la unidad consigo mismo, belleza, bondad, verdad. Son distintas formas de ver lo que hay en todo lo que nos rodea, en todo. Todo tiene algo de ser, de belleza, de verdad, de bondad. Son características de todos los seres. Pues bien, los que han estudiado el pensamiento de Platón coinciden, la inmensa mayoría, en que cuando Platón nos está hablando de esa idea suprema, la idea del bien, en realidad se está refiriendo a lo que nosotros, y él en algunos pasajes, llama Dios. Desde luego así se interpretó por los neoplatónicos y luego ya por San Agustín. Y por eso ha sido una filosofía que ha influido mucho en el pensamiento cristiano, porque la idea suprema, en el sentido platónico, la que hace que todo lo demás exista, es Dios. Claro, la idea, que repito una vez más, no son mis ideas, sino la realidad primera y principal. Por eso, en realidad, en Platón nos encontramos a alguien que, como ya íbamos viendo en los filósofos presocráticos, en el fondo no solo era ateísta, sino monoteísta, y que llega a hacer argumentos racionales a favor de la existencia de Dios, el valor absoluto, la idea de bien, la belleza. También tiene que ver con esto la palabra el demiurgo. Es verdad que en la filosofía griega lo que no llegó, ni Platón ni Aristóteles, es a la creación. No, el mundo está ahí. Pero, ¿cómo ha pasado de ser un caos, que esto aparecía ya en los mitos de los que hablamos en su día, a ser un cosmos? Porque alguien lo ha ordenado. ¿Y eso quién lo hizo? El demiurgo, como un gran arquitecto. El demiurgo ha dado ese paso del caos al cosmos. No lo ha creado a partir de la nada. Eso ya será algo que nos vendrá de la revelación judeo-cristiana. Pues bien, de momento nos vamos a quedar aquí, pero ya con esto podemos ver cómo en esa reflexión tan profunda de Platón iba dándose cuenta de que si este mundo son sombras que reflejan unas ideas, a su vez esas ideas vienen de una idea suprema, la idea de bien, que todo apunta a que en realidad era la realidad de Dios. Aquí seguimos en Radio María, en El Hombre de Hoy y Dios, la edición 589 y el tercer programa que dedicamos a Platón en todo este bloque de dar un repasito a los filósofos, la historia de la filosofía, los principales, claro, esto no es un programa propiamente de filosofía, lo tenemos en Radio María, a la luz de la razón, pero sí que buscamos las ideas clave en relación con la fe, que es lo que busca este programa, relacionar la fe con la cultura. Y estamos viendo que sea hace 25 siglos o 26 o 27, como los primeros filósofos griegos, o sea, en nuestro momento actual, lo esencial es muy parecido. Estaba yo pensando, no sé qué habéis pensado, queridas palomas, cuando hablaba yo del realismo o el idealismo, que luego esto a nivel práctico es la persona que el mundo se reduce a lo que entra en su cabecita, y otras en cambio como que son más objetivos. No sé qué os ha parecido ese primer aspecto de la historia de la filosofía. Interesante, y a veces también que nos confundimos con ello precisamente por el nombre de idealismo, sí, que parece otra cosa, porque sí, realmente el idealismo, si se centra en esas ideas y nuestro pensamiento, es algo muy pequeño.
que no va más allá, o sea, no es idealista, ¿no? Sino que se queda en lo poquito que podemos ver. Entonces es una filosofía que no atiende a nada más allá, ¿no? Y entonces me parece, ya lo hemos dicho tantos días también al estar hablando de estos filósofos, también lo decíamos con los presocráticos muchas ocasiones, pues que la verdad que impresiona que sin conocer la revelación ni nada, pues pudieran llegar a estas reflexiones. Por ejemplo, Platón pues llega a dar este concepto de ideas a algo que está en un mundo que no vemos, en algo más allá, en algo mucho más trascendental, ¿no? Y que son realidades, o sea, cosas que realmente existen, pero no están aquí, ni las vemos, ni se encierran en nuestro pensamiento. Entonces me parece algo pues muy grande que pudiera llegar a esta reflexión, ¿no? Sin duda, lo que dices me permite añadir algo que estaba implícito, pero que conviene explicitarlo. Hemos dicho que Platón es, claro, realista en ese sentido de que él cree la realidad, que no es lo que está en su cabeza, pero es totalmente contrario al materialismo, son cosas distintas. Claro que existe la realidad, pero la realidad ante todo es espiritual. Lo que aquí vemos es el reflejo material de lo espiritual. Paloma Méndez, ¿qué te ha parecido a ti? Pues me ha gustado muchísimo. Ahora escuchando también a Paloma, pensaba que el idealista, en el sentido del idealismo gnoseológico, ¿no?, que dice que solo existe lo que conozco, al final se convierte él en el centro del mundo. Eso es. Él es el que determina qué es lo que existe y qué es lo que no, y si no lo conoce o no lo ve o no lo puede palpar, ¿no?, o pues no existe. Entonces al final el demiurgo, ¿no?, pues no es que él lo cree, pero sí él determina lo que existe y lo que no, y al final eso nos deja muy limitados. También lo que decía Paloma, nos cierra la puerta a todo aquello que no conocemos. Y en cuanto a las ideas de Platón, me encantaba ver esa vinculación entre el ser y el bien, ¿no? Y cómo al final eso es lo que nosotros los católicos, los cristianos, llamamos vocación. Es decir, que alguien o algo es bueno o hace el bien cuando se adecua para lo que ha sido creado y cuando se adecua a su identidad. Y es que eso es el discernimiento, eso es la vocación, eso es lo que nos invita el Señor, y eso ya lo tenía Platón en mente, ¿no? O sea que tampoco... A veces parece, ¿no?, que Dios inventa cosas y Dios sigue la lógica del mundo, ¿no? Es que Él la crea, ¿no? Entonces en las figuras como Platón, que no llegaron a conocerle, esa lógica del mundo también estaba en ellos. Y hemos hablado un montón de veces en este programa de eso, ¿no? De cómo pues ha podido inspirar de alguna manera a muchas personas abiertas al saber y abiertas a lo que no conocen, a conocer a Dios, aunque no lo llame así. Y es que a mí esto me ha encantado porque es que se ve muy, muy claro lo que nosotros llamamos vocación. Él lo llamaba el bien y el ser, ¿no? Es que es muy interesante. Y claro, no es que esté en el mundo, sino que es que el mundo lo ha creado Dios, en quien, digamos, la verdad, la belleza, la bondad es uno absolutamente, y entonces se reflejan en la realidad. Entonces, al crearnos Él, ya tenemos dentro esas leyes y esa vocación. Por eso esto me ha recordado también a Juan Pablo II, decía mucho, familia, sé lo que eres. O sea, no se trata, pues sé lo que eres, España, sé lo que eres, Europa, sé lo que eres. O sea, vive conforme a tu ser. Por eso el engaño de la moral kantiana es como algo heterónomo, presenta el cristianismo como si nos manda cosas ahí por ahí arriba, que hay que cumplir unas leyes, y dice, no, si lo que tengo que cumplir es mi propio ser, lo que está inscrito en mi ser, la ley natural, lo llevo dentro, porque el mismo que se ha revelado es el mismo que antes nos creó. Sí, esto es bonito pensar también que si tú realmente lo tienes inscrito dentro de ti y es tu ser, puedes llegar a ello, ¿no? No es una Exacto. cosa rara que llegar a Platón, o sea, aunque realmente nos asombra, y no solamente puede llegar a alguien que tenga toda la formación, sino que realmente si somos, pues no sé, humildes o miramos bien a nuestro interior y no nos dejamos influenciar tanto por la materia, por las cosas materiales, podemos llegar a comprender que ese ser está dentro de nosotros, que es el bien, ¿no? Y que está Dios ahí, de alguna manera. Y también hay un matiz que como pueden oír nuestros oyentes, dialogar con estas chicas tan listas, a uno le provoca y le hacen salir más ideas. Y es que a nivel natural, en efecto, llevamos dentro esa tendencia a Dios, entonces la razón puede conocer la existencia de Dios. Pero hay que añadir que cuando hemos recibido por el cristianismo o los caminos extraordinarios de Dios, la gracia es un ser, es una participación del ser divino. Entonces, de nuevo, para yo ya conocer a Dios como se ha revelado y para vivir al modo cristiano, es actuar conforme a mi ser, pero al ser que he recibido en el bautismo. No como una cosa que de repente tengo yo un ideal imposible de alcanzar desde mi limitación de criatura. No, eres una criatura elevada a lo divino, Paloma.
Y no puedo añadir nada a eso. No, es que es la realidad, ¿no? El otro día tenía una charla también en mi parroquia en el que mi párroco nos decía que a Jesús no le pidamos un corazón como el suyo, ¿no? Semejante al suyo, sino que le pidamos el suyo. Porque al final aspiramos a la comunión plena con Jesús y que compartimos todos la vida de Cristo, ¿no? Y porque nos la ha infundido a través del Espíritu Santo, porque nos la infunde en la gracia, es súper interesante, claro. Esto ya es elevarlo a un plano, sí, no. Pero es que es así. Y luego yo también pensaba, con lo que comentaba Paloma también hace un minuto, era que no solo nos permite conocernos a nosotros mismos, sino conocer lo que también son las cosas y el lugar en el que nos posiciona eso en la creación, ¿no? Y qué confusión hay muchas veces de tanto maltratar la creación como elevarla por encima del hombre, porque no sabemos cuál es nuestro lugar ni qué función tenemos, qué función nos ha dado Dios con respecto a la creación y con respecto a los demás y con respecto a cualquier cosa, ¿no? Que no solo nos permite conocernos y saber lo que somos y actuar en referencia a lo que somos, sino también actuar con los demás y con lo que nos rodea conforme a lo que cada cosa es y para lo que yo he sido colocado en ese mundo, ¿no? Es que es la clave de todo. Entonces es muy interesante que eso surgiera sin hablar de Dios propiamente dicho. Sin duda. Y en esa visión tan profunda de Platón, obviamente estaba no solo esas ideas y ese Dios, sino una realidad más allá de lo que aquí vemos, y me refiero más allá de la muerte. Ese es el otro tema que Platón ya intuye y hace varias pruebas de que tenemos un alma espiritual e inmortal. Presenta varios argumentos, ¿no?, sobre la inmortalidad del alma. A él le faltó, claro, eso sí que eres puramente de la revelación, la resurrección del cuerpo. De hecho, es uno de los defectos que ya veremos en próximos días. Claro, la razón llega a donde llega, tampoco llega a todo lo que Dios ha revelado, como es natural. Un defecto de esta filosofía platónica es que menosprecia lo material, lo corporal, y por supuesto no llega a la resurrección. Ya sabéis que el gran fracaso de San Pablo fue cuando en el Areópago de Atenas predica resurrección, y todos le miran diciendo, hombre, que llevamos aquí los griegos siglos viendo cómo nos despegamos de la materia y ahora resulta que vamos a resucitar con un cuerpo, ¿no? Bueno, eso sí que es cristiano, ¿verdad? Pero ¿por qué digo esto? Pues lo digo, Paloma Méndez, porque indudablemente tiene mucho que ver en la historia creer o no en Dios y creer o no en una vida más allá, y creer que yo me puedo encontrar contigo más allá de este mundo. Y es que algo de eso me suena la canción que nos has traído. Cuéntanos. Sí, bueno, yo traigo un grupo que me hace mucha ilusión porque yo era muy fan cuando fui adolescente y digo, ¿cómo lo puedo meter? No, es broma. De hecho, escuché esta canción y pensé, en algún momento en este programa puede encajar, porque efectivamente es una canción, bueno, hablamos del grupo One Direction, que es una boy band, una banda de 5 chicos de Gran Bretaña e Irlanda. Surge en el año 2010 en el certamen Factor X y la banda tiene su fin en 2016. Luego ya pues cada uno sigue su carrera individual. Vendieron más de 200 millones de discos y fue un poco fenómeno a nivel mundial. Traigo una canción que se llama Walking in the Wind, Andando en el Viento, que forma parte de su 5º y último álbum de 2015. Y que aparentemente, bueno, lo vamos a escuchar, ¿no? Son ritmo pop, la música de este grupo pues es de amor, de las chicas, de no sé cuántos, pero esta canción puede hablar de eso, pero tiene varios puntos en la letra en los que nos da a entender algo de la vida eterna. Y además, bueno, lo comento ya, lo iba a comentar después, pero uno de sus miembros falleció y de hecho es una canción que encaja perfectamente con esa situación, ¿no? Un grupo de amigos que se despiden de un amigo que muere, ¿no? Y es una canción muy bonita que yo creo que encaja muy bien con esto que estamos hablando, de Platón y la inmortalidad del alma también. Entonces escuchamos Walking in the Wind, de One Direction o Direction, porque los ingleses cada día pronuncian la I como les parece. Vamos a escuchar esta canción de este grupo del que nuestra Paloma Méndez, me voy enterando porque me trae las canciones, porque era fan de adolescente. Vamos a escucharla. A week ago you said to me, do you believe I'll never be too far? If you're lost, just look for me. You'll find me in the region of the summer stars. The fact that we can sit right here and say goodbye means we've already won. The necessity for apologies between you and me, baby, there is none. Ooh, we had some good times, didn't we? We had some good tricks up our sleeve. Goodbyes are bittersweet.
it's not the end. I'll see your face again. You will find me. Yeah, you will find me in places that we've never been, for reasons we don't understand. Walking in the wind, walking in the wind. Yesterday I went out to celebrate the birthday of a friend. But as we raised our glasses up to make a toast, I realized you were missing. Oh, we had some good times. Si te pierdes, solo búscame. Me encontrarás en la región de las estrellas de verano. El hecho de que podamos sentarnos aquí y decirnos adiós significa que ya hemos ganado. Las despedidas son agridulces, pero no es el final. Volveré a ver tu rostro, me encontrarás en lugares en los que nunca hemos estado por razones que no entendemos, caminando en el viento, caminando en el viento. Están escuchando El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y equipo. Pues sí, una bella canción de One Direction, Walking in the Wind. Paloma, niña, ¿a ti también te gustaba este grupo? No tanto, porque ya me pilla un poco mayor. No, sí me ha gustado, pero es verdad que no tanto en la adolescencia, ya un poquito más jovencita. Y la verdad que esta canción pues es muy bonita. Es bonita, sí. Sí. Estoy de acuerdo, Paloma, gracias. De nada, cuando queráis traigo más. No, pero es verdad que esta canción tiene como un toque más profundo, ¿no? Pues eso, puede estar hablando, si queremos, pues de una novia que perdemos, bueno, pues cosas así, ¿no? Pero si nos adentramos un poco en la letra, crees que nunca estaré demasiado lejos, me encontrarás en la región de las estrellas de verano, no es el final, volveré a ver tu rostro, pasamos muy buenos momentos, me encontrarás en lugares en los que nunca hemos estado por razones que no entendemos. Está de fondo esa búsqueda, esa sensación de que hay algo más, de que estamos hechos para algo más, porque las despedidas, si no, en realidad no tienen sentido, ¿no? Se quedan en algo tan triste que tener la esperanza en un lugar que no conocemos y que no entendemos, pero que nos da la esperanza de volver a encontrarnos y un lugar en el que tú estás bien, es que eso es lo que da esperanza al ser humano, ¿no? Y está en esta canción, a mí me encanta y tiene que ver con lo que hemos estado hablando, ¿no? Esa sensación de que aunque no lo llamemos Dios, o bien porque no queremos o porque no lo conocemos, está inscrito en nuestro corazón el ansia por la vida eterna, ¿no? Y eso se ve aquí. Se ve aquí y se ve en la sociedad continuamente, porque muchas veces, aunque no se tenga fe o no se esté en el camino o lo que sea, pero en ese momento cuando muere alguien, incluso algunas veces las propias mascotas, pues siempre las personas tienden a decir, ¿no? Pues ahora me cuidarás tú desde allí, allá donde estés, ¿no? Todo el mundo en el deseo interior de su corazón y pues quiere creer o quiere esperar, ¿no? en algo que da sentido a esta vida, que es que la vida eterna, ¿no? Y bueno, me ha chocado cómo parece muy directa realmente la letra de la canción. Quizá alguien la escuche y no se da cuenta, ¿no? Pero dice, me encontrarás en lugares en los que nunca hemos estado. Dice también, no es el final, ¿no? Parece que esa canción que dice, la muerte no es el final, ¿no? Volveré a ver tu rostro. Yo sé que estaremos bien. Es decir, no solamente vamos a otro lugar, sino que en ese lugar estaremos bien, ¿no? Porque es donde está esa idea de bien de la que hablaba Platón, que es Dios y que genera el resto de las ideas y de las realidades. Y estaré a tu lado y siempre que me necesites. O sea, también como esa intercesión de los que están ya en el cielo e interceden por nosotros. Pues la verdad es que ahora que lo dices,
me hace pensar que a veces uno dice, estas tonterías de Platón, un cielo por ahí, unas ideas. Entonces uno dice, oye, pues eso que casi todo el mundo dice, y teóricamente muchos de ellos que no tienen fe, allá donde estés, pero a ver, entonces, ¿usted también cree que existe algo, como lo que decía Platón, ¿no? O sea, ¿cómo lo llevamos, como decíamos antes, dentro de nosotros el deseo de Dios, el deseo de la vida eterna? Es así. Bueno, pero es muy interesante, Paloma Niño, que esta búsqueda de Platón, esta búsqueda que está en el arte, que está en la música, que está en la literatura, cuando los filósofos de hoy día se ponen a pensar en serio, pues van dando pasos y me parece muy... Estoy deseando que nos cuenten los pasos que dio este filósofo porque había oído hablar de él, pero no sabía el itinerario tan interesante de Peter Kreeft. Claro, él siempre fue creyente, porque vamos a ver cómo nació en una comunidad creyente, pero sí que hizo ese proceso de reflexión, de no quedarse incluso en unas ideas que ya tenía, sino pues de ponerlas un poco a la luz, de salir de esa cueva de la caverna, dejar que la luz le reflejase, ¿no? Y reflexionar un poco más allá de lo que había aprendido, ¿no? Entonces Peter Kreeft, que nació en marzo de 1937 en Nueva Jersey, ahora mismo es profesor de filosofía y es autor de más de 80 libros, pues el testimonio lo escribe en primera persona, entonces vamos más o menos a leerlo, saltando algunas cositas, pero dice, nací en una comunidad creyente, una madre iglesia protestante, que era la iglesia reformada, que aunque no tenía para mí la plenitud de la fe, eso lo sabe ahora, ¿no?, tenía una piedad sólida y genuina. Dice que le enseñaron esencialmente la Biblia, que en su iglesia, la iglesia católica, estaba mal vista, estaba vista como con recelo, ¿no? Eran los años 40 o 50, y que creció con esa sospecha, ¿no?, como de la iglesia católica. Cuenta también que los calvinistas holandeses, como la mayoría de los protestantes, creían que el catolicismo no solo era una herejía, sino también como una idolatría. Entonces él, pues era un niño ya inquieto desde pequeño que hacía preguntas a su padre, ¿no? Y dice, la primera idea religiosa personal que tuve fue una pregunta que hice a mi padre. Le dije, ¿por qué nosotros los calvinistas tenemos toda la verdad y nadie más la tiene? Somos 250.000. ¿Cómo pudo Dios dejar al resto del mundo en el error? No hubo una respuesta por parte de su padre porque dice que estas preguntas nunca recibían una respuesta, ¿no? Cuenta también que un día fue a Nueva York con sus padres a visitar la Catedral de San Patricio. Dice, yo nunca había visto cosa semejante, era como llegar al cielo. Pensé que era la pieza arquitectónica más hermosa que había visto en mi vida. Y le dije a mi padre, ¿esta es una iglesia católica? Sí, me contestó. Esta iglesia entonces está en el error, ¿no es así? ¿Cómo puede el catolicismo hacer iglesias tan bonitas? Y de nuevo su padre no contestó, no tenía respuestas. Más adelante cuenta que escuchó la música de Palestrina, que le pareció música de ángeles, y se cuestionó, ¿cómo la herejía católica puede producir esta música? Era un argumento que no encontraba respuesta. Después tuvo también un momento más adelante en que 3 amigos agnósticos dejaron de ser ateos, cada uno por su cuenta propia, y se hicieron católicos por la música de Bach, en concreto por la Pasión del Señor según San Mateo. Y dice que esto para él fue un argumento que pesaba, ¿no? Uno de ellos decía, hay una música para Dios. ¿Y qué música? Entonces, hay Dios. Cuenta después que fue a la escuela primaria y después de estar 8 años allí, sus padres le ofrecieron la opción entre 2 escuelas secundarias, una pública o otra cristiana, que era de los calvinistas. Eligió la última. Cuenta que en ese momento la Iglesia Católica, al igual que el comunismo, parecían una amenaza totalitaria y oscura. Era lo que él vivía, ¿no? Luego fue a Calvin College, la Universidad Reformada Cristiana, y en la universidad cuenta que rápidamente se enamoró de la filosofía. La primera duda seria que tuvo acerca de sus creencias anticatólicas vino a través de un compañero de cuarto, ya en la universidad, que este compañero estaba en proceso de ser anglicano, y le preguntó, ¿por qué los protestantes no le rezáis a los santos? No hay nada malo en que tú me pidas que ore por ti. Pues ¿por qué no acudir a la intercesión de los que ya han muerto si creemos que están vivos en el cielo? Dicen entonces no pudo dar ninguna respuesta y eso le inquietó. Empezó a desarrollar un gran amor por las cosas medievales, el canto gregoriano, la arquitectura gótica, la filosofía tomista, y sentía cierta culpabilidad por ello. Un verano incluso dice que leyó a San Juan de la Cruz. Dice, no entendí demasiado, pero supe con innegable certeza que aquí estaba la verdad, tan grande como una montaña. Y entonces en ese momento dice, sentí como si acabara de salir de una cueva en la que había vivido toda la vida, y descubrí un mundo insospechado de dimensiones increíbles. Por encima de todo eran dimensiones de santidad, de bondad, pureza de corazón. Cuenta que también había leído otros santos y místicos católicos y que descubría esa misma realidad. Sentí que era la misma realidad que había aprendido a amar de mis padres y maestros, solo que en una versión mucho más profunda.
Luego, un tiempo después, dice que en una clase de historia de la Iglesia el profesor dijo: la pretensión fundamental de la Iglesia católica es histórica, que Cristo fundó una Iglesia, la católica, y que tiene una continuidad histórica. Y entonces el profesor explicó que la creencia protestante, pues lo que dice es que los católicos acusan a los protestantes de volver solo a Lutero y a Calvino, pero que esto no es cierto, que vuelven a Cristo, y que realmente Cristo nunca había tenido esa intención de fundar una iglesia de estilo católico, sino una protestante, y que los protestantes se habían dedicado a purificar el cristianismo. Los católicos, en cambio, creían que Cristo estableció la Iglesia católica desde el principio. Bueno, esto a él le hizo reflexionar y dice que se puso a investigar y descubrió en la Iglesia primitiva elementos católicos tales como la centralidad de la Eucaristía, la presencia real, oraciones a los santos, la devoción a María, la insistencia en la unidad visible y la sucesión apostólica. Por otra parte, los padres de la Iglesia estaban más cerca de la doctrina católica que de la protestante, especialmente San Agustín, que era su favorito, y un héroe incluso para la mayoría de los protestantes. Parecía obvio que si Agustín, Jerónimo, Ignacio de Antioquía, Justino, Clemente de Alejandría o Atanasio estuvieran vivos ahora, serían católicos. La cuestión de las raíces históricas de la Iglesia empezó a ser crucial para él. Lo que había encontrado en la Iglesia católica y en ninguna iglesia protestante fue simplemente esto, el hecho histórico que era innegable y majestuoso. Era el arca misma, que sigue navegando en los mares de la historia, y era para él en ese momento como un cuento de hadas hecho realidad. Cuenta también que esta pretensión de la Iglesia católica de ser la única verdadera, la que Cristo fundó, nos obliga a decir entonces si es cierta o no es cierta. Y dice que él no podía despreciar esta idea. La belleza, la santidad, la sabiduría que había en ella le impedían llamar a la Iglesia católica mentirosa, del mismo modo que no le llama a Cristo mentiroso. Y la simple lógica dice que le ofreció una opción, una sola opción. Esta debe ser la Iglesia de mi Señor. Y pensó, si el dogma católico contradice la Escritura, yo no lo podría creer. Y entonces exploró todos los casos de contradicción que le habían enseñado y descubrió que cada uno era un malentendido protestante. El cristianismo fue predicado por la Iglesia antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, y esto es un hecho histórico. Yo sabía desde la lógica y el sentido común que una causa no puede ser inferior a su efecto. No se puede dar lo que no se tiene. Si la Iglesia no tiene inspiración divina ni infalibilidad, entonces tampoco el Nuevo Testamento puede tener una autoridad divina. Y una tarde ya, después de todas estas reflexiones, después de haber sido iluminado, como dice que parece que había salido de una cueva, pues ya se arrodilló en su habitación y dice: pedí a Dios que decidiera por mí. Inesperadamente me pareció que mis héroes, Agustín, Tomás de Aquino y otros santos y sabios, me llamaban desde el arca. Ven a bordo, sube al arca, aquí está el cuerpo de Cristo. Les dije que sí, y entonces mi intelecto y los sentimientos ya habían sido conquistados. La voluntad fue la última en rendirse. Dice también que a pesar de que sus dudas fueron resueltas y la elección se hizo en 1959, la incorporación llegó un año más tarde, ya que sus padres estaban horrorizados y solo poco a poco llegaron a darse cuenta de que no había perdido la cabeza o el alma, porque los católicos eran cristianos, no paganos. Dice que fue un proceso muy difícil porque es tímido y no quería hacer daño a las personas que quiere, que dolió, pero que Dios cura maravillosamente las heridas. He sido feliz como católico, dice, claro, la luna de miel se desvaneció, pero el matrimonio se ha profundizado. Soy feliz como un niño al seguir al vicario de Cristo en la tierra. Fue bueno subir al arca y encontré que mi principal tarea era construir puentes entre católicos y no católicos. Me bauticé y como no conocía a ningún católico, le pedí a la novia de un amigo que fuera mi madrina, y ese mismo día hice mi primera comunión. No sucedió nada místico, todo era silencio, todo pensamiento cesó. Yo supe absolutamente que allí estaba Jesucristo, aunque no tuve ningún sentimiento especial. Y además dice que eso fue bueno para él porque en Norteamérica idolatran los sentimientos. Y aquí acaba el testimonio de Peter Kreeft, tal y como él lo cuenta. Oye, pues ya me lo vas a pasar la copia porque, vamos, me ha encantado, me ha parecido muy sugerente y con varios puntos, aunque es distinto de lo que hemos hablado, porque aquí estamos hablando dentro de su fe que ya tenía en Dios, pues es de la revelación de Dios, ¿no?, en la Iglesia. Pero hay cosas que, a ver, ¿qué habéis pensado vosotras? Bueno, a mí me ha encantado porque tiene mucho de lo que hemos estado hablando, ¿no? En primer lugar, esas preguntas que el pobre hace y no tiene nunca respuesta, ¿no? Porque a lo mejor su entorno está muy cerrado, no porque no pueda alcanzar la respuesta, ¿no? Sino porque el entorno está cerrado a querer responderlas o a saber cuál es la respuesta. Pero me encantaba sobre todo la atracción que tenía él hacia la belleza. Y estábamos hablando antes de Platón, de esa relación entre el bien y la belleza, el ser, y cómo al final esa atracción por la belleza nosotros lo sabemos, ¿no?, por la revelación y por la fe, pero está dentro de nosotros, nos lo ha dado el Señor. Entonces,
cómo Peter Crift resonaba con las iglesias bellas, con la música bella, y decía, esto solo se puede haber creado para un Dios que existe, ¿no? No puede ser que no exista Dios. Y luego, pues, las figuras de los santos, también la belleza en la vida de los santos, en cómo los santos hablan de Dios. Es que al final el tema de la belleza está como muy presente en su vida. Y luego, nada, por decir un par de cosas más que me han gustado mucho es, en primer lugar, esa última frase que ha leído Paloma, de que en América idolatran los sentimientos y por tanto él lo vivió como muy tranquilo, pero que además también fue una gracia, ¿no? Que Dios no le dio una comunión mega fuegos artificiales, ¿no? Sino que dio mucha paz en su corazón, al contrario de su entorno, que idolatra los sentimientos, que es lo que veíamos antes, ¿no? Del si yo lo siento, si yo lo conozco, existe, y esto va más allá de eso, ¿no? No es tanto si yo lo siento, sino si existe, existe y yo lo conozco, ¿no? Pero existe antes de que lo conozca. Y luego simplemente la valentía que es salir de esa zona de confort en la que allá donde vas es enemigo, ¿no? Terreno enemigo, aparentemente, pues como un totalitarismo y que me come la cabeza, ¿no? Y la Iglesia Católica es muy mala, y eso está presente durante mucho tiempo en el último siglo, y como él sale hacia lo desconocido y hacia ese terreno enemigo por esa atracción a la belleza y esa incapacidad de dar la espalda a lo que se le está mostrando y lo que él mismo está averiguando. Me ha parecido me ha encantado, me ha parecido muy, muy bonito este testimonio. Sobre todo a veces parece difícil, ¿no? Cuando, como decíamos, él no es que no creyera en Dios, sino que creía en Dios, pero con esta fe protestante, y a veces es muy difícil quitarse todo eso que ha aprendido, ¿no? Y todas esas ideas, pero como una a una pues las va contrastando, ¿no? No se queda solamente en, bueno, pues esto es lo que yo sé y me quedo aquí, sino que con su razón y con preguntando a los profesores, preguntando a sus padres cuando era niño, él siempre buscaba la verdad, ¿no? Y estaba pensando lo que estábamos hablando también en el día de hoy, que el bien es esa idea suprema que da sentido a todas las demás ideas o que ilumina todas las demás realidades, pues aunque no sea exactamente aquí lo mismo, él sí que ha llegado a conocer como la Iglesia Católica, Jesús a través de la Iglesia, es el que da sentido y luz a todas las demás cosas que él había aprendido hasta ese momento. Entonces, aunque no sea exactamente lo mismo, sí que llega al final a tener en lo que él no ve, en lo que él no ha visto hasta ese momento, pero ha ido poco a poco pues descubriendo, encontrar esa idea suprema, que en este caso es que Jesucristo pues dejó la verdad en manos de la Iglesia Católica, ¿no? Yo, además de todo lo que habéis dicho, empalmando con lo primero que has dicho, Palomita Méndez, me ha recordado a Sócrates, con sus dos armas, la ironía y la mayéutica. La ironía, es decir, o sea que decimos esto, pero luego entonces ¿cómo se explica esto otro, no? Y la mayéutica, que va sacando de esa duda, va dando un paso y otro paso y otro paso, ¿no? Luego, muy importante, yo también lo había anotado, que el trascendental, del que no se hablaba hace siglos, solía hablarse de la verdad, la bondad y la unidad. El de la belleza se está resaltando en los últimos tiempos, es el que a esta persona más le impactó. Y esto recuerdo cuando Benedicto XVI vino a Barcelona a la inauguración, que ahora ya va a ser la inauguración plena de la Sagrada Familia, ¿no? de Gaudí en Barcelona, pero cuando no recuerdo exactamente, fue la consagración del templo, hablaba de esto, ¿no? Que uno de los caminos para llegar a Dios es el camino de la belleza, que ya Juan Pablo II, Pablo VI habían incidido en la importancia del arte y de los artistas, porque es un camino además accesible a personas que a lo mejor no pueden leer mucho, pero ven la catedral, oyen esa música. Me ha impactado la frase esa: si hay una música para Dios como la de Bach, es que hay un Dios al que se dirige esa música. Y luego también ese razonamiento sobre la historia de la Iglesia es el mismo que le llevó a John Henry Newman del anglicanismo al catolicismo, porque él le pasaba exactamente lo mismo. Él pensaba que la Iglesia había falsificado, se había desviado de lo original de Cristo, y cuando empieza a estudiar a los santos padres se va llevando el susto de que dicen lo que dice la Iglesia Católica. Entonces acabó haciéndose católico contra toda Inglaterra, que además era un hombre muy destacado, mucho más conocido sin duda que Peter Crift, y claro, fue quedarse solo prácticamente contra todo el mundo, ¿no? Pero como esa fidelidad a su conciencia, como la de Sócrates, como la de Platón, primaron. En fin, yo creo que interesantísimo lo que nos has traído, Paloma, así que yo creo que lo profundizaremos en otras ocasiones, pues más y más. Y bueno, nos queda algún minutillo para añadir alguna cosita más sobre esas ideas que tenía Platón sobre Dios. Una de las historias de la filosofía, que esta la estudié yo en su época, la de Grenet,
Claro, como Platón es tan profundo y vivió bastantes años, suele distinguirse en él 3 etapas. Entonces, Grenet, cuando nos habla de la idea de lo divino, digamos, en Dios, en primer lugar, no hay que olvidar que es a través de Platón como conocemos lo que decía Sócrates. En muchos diálogos platónicos, el que está ahí dialogando es Sócrates, ¿no? Entonces, en la primera época de Platón, aparece ahí Sócrates acusado, que eso de la acusación le llevó a la muerte, de negar los dioses de la ciudad. Claro, Platón se dio cuenta de que era al revés. Él estaba hablando de la verdadera religión, no de mitos, no de cosas absurdas, sino que había que hablar de lo que le conviene a Dios. Y aquí sin duda recordaba a Genófanes, del que en algún programa hablamos, ¿no? Por tanto, Platón ya recoge de su maestro que hay que buscar la verdadera religión. No era ateo Sócrates, todo lo contrario. Él buscaba el Dios verdadero, no mitos sin fundamento. En una segunda etapa, él ya va hablando claramente de Dios, aunque muchas veces sin usar el nombre, como decíamos antes, y se da cuenta de que hay que atribuir a Dios lo que le conviene a Dios. Y sobre todo es en su diálogo de la República, cuando Platón adora a ese sol inteligible que es la idea suprema del bien. Y finalmente, él va hablando de los atributos divinos, justicia perfecta, ciencia absoluta, pues eso, ve que son atributos de Dios y hace ya, fijaos, demostración de la existencia de Dios, también del alma. Nos propone una demostración del alma real y divina del mundo por la analogía de nuestras almas. Plantea 3 pruebas de la existencia de Dios por los astros, por el orden del mundo y por el consentimiento universal, es decir, que la inmensa mayoría de la humanidad, así lo veía él desde luego en aquel momento, y claro que creía en alguien, de alguna manera lo llamara como fuera, pero alguien que nosotros llamamos Dios. Y en cuanto al alma, a él le parece que el alma espiritual existe desde antes del nacimiento. Ya vimos aquel mito, el alma cae del cielo empíreo, se une con el cuerpo, la muerte no va a acabar con el alma, sino al revés, es la oportunidad de su liberación del cuerpo y de una contemplación feliz de las ideas. Fijaos, de acuerdo con su grado de purificación espiritual en esta vida. Esto recuerda mucho a nuestra idea de purificación. Si no te has purificado en esta vida, tenemos el purgatorio. Pero para ver a Dios, la idea suprema, la idea de bien, tienes que estar hecho bien. Tienes que estar, como nos decía Paloma Méndez, tu corazón que ya no sea el tuyo, que sea el de Cristo. Impresionante. Eso sí, él además había recibido influencias órficas, había viajado por Oriente, por Egipto, entonces tiene todo ese tema también de la reencarnación, que si el alma degradada podría reencarnarse en el cuerpo de un animal. Evidentemente en este punto pues ya no le seguimos, pero que cree ciertamente no solo en Dios, sino en que en nosotros hay algo divino, piensa él. Nosotros no diríamos propiamente divino, pero sí puramente espiritual, como es el alma. Parece que es algo que está claro en los comentaristas de Platón. ¿Qué os parece? Pensaba este señor bastante, ¿eh? Pensaba mucho. Sí. No, me encanta porque creo que da mucha luz también. Creo que a veces parece que no podemos llegar a Dios, que Dios no se nos escapa, que es muy grande, que es demasiado, ¿no? Para nosotros. A mí a veces me pasa que digo, yo no puedo llegar a entender todo esto, no puedo, no lo alcanzo, ¿no? Pero no hay que irse tan lejos, hay que mirarse a uno mismo y primero entender cómo es uno. Y cuando te das cuenta que hay partes de ti que escapan a lo puramente material, que lo puramente material no le da respuesta, no da respuesta a los anhelos del corazón, no da respuesta a los deseos a los deseos, a la mirada más allá de lo puramente material. Entonces es cuando toca mirar al cielo, ¿no? Y es muy bonito ver en Platón cómo él también lo hacía. Y que lo hacía él, lo hacía Peter Criff, como esta búsqueda de que no tiene miedo a ver qué se va a encontrar, ¿no? Que también hablábamos en programas pasados, pues de a veces taparnos un poco los ojos o no querer descubrir lo que realmente hay por si nos pide algo o tenemos que cambiar nuestra vida en algún sentido. Y entonces en este sentido, pues todos estos filósofos que estamos viendo, Platón por supuesto, su búsqueda es de la verdad. O sea, no está buscando encontrarse una cosa que a él le convenga, igual que Peter Criff, sino encontrar la verdad, encontrar a Dios, aunque bueno, Platón no llegó a llamarlo así, pero sí buscaba hasta el final, ¿no? Dentro de que luego pues no llegase, ¿no? Bueno, pues esta búsqueda es lo que en la Biblia se manifiesta de muchas formas, y una de ellas, la sed. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, y ese salmo precioso que habla de la cierva sedienta que busca corrientes de agua.
Este es el trasfondo de la canción que nos traes, Paloma, y que viene, vamos, como anillo al dedo para culminar este programa. Pues sí, vamos a poner el punto y final a este programa tan bonito con la canción Tengo sed de ti, de la cantante católica, cantautora católica dominicana Celines, una canción de 2021 que efectivamente nos pone el broche, ¿no?, a este programa de búsqueda y de sed de Dios y de entender lo que somos mirando al Señor. Pues esta canción lo refleja fenomenal. Como la sierva sedienta busca corrientes de agua, así mi alma te busca, oh Dios, así te busca mi alma. Como la sierva sedienta busca corrientes de agua, así mi alma te anhela, así te anhela mi alma. Yo tengo sed del Dios de la vida, tengo sed. El grupo One Direction, Celines, todos nosotros tenemos sed de verdad, de belleza, de amor. Tenía esa sed, la tiene ese filósofo actual del que nos ha hablado Paloma Niño, Peter Kreeft, como la tenía Platón. Y es curioso que en esta canción nos habla Celines con esa frase bíblica de busco tu rostro, el rostro de Dios. Buscamos el rostro de Dios y los rostros queridos en esta vida. La misma frase prácticamente aparecía en la canción Walking in the Wind. No es el final, volveré a ver tu rostro. Existe el rostro de Dios y en ese rostro de Dios están los de todos aquellos que se han dejado iluminar por Él. La realidad existe más allá de lo que captamos, más allá de las sombras. El sol existe, el sol proyecta esas sombras, pero el sol es el sol. Es lo que Platón llamaba la idea del bien, la idea suprema, al que llamamos Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, fuego eterno de amor. Necesito más de ti. Yo quiero más de ti, Señor. Mi alma tiene sed de ti. Dame a beber el agua viva de tu amor. Tengo sed del Dios de la vida. Tengo sed de ti, mi Señor. Busco tu rostro, busco tu presencia. Mi alma tiene sed de tu amor. Tengo sed del Dios de la vida. Tengo sed de ti, mi Señor. Tengo sed de Dios, pero Dios tiene sed de ti. Buscamos el sentido de la vida, pero el sentido con mayúscula te busca a ti. En busca de sentido llega ahora a continuación en Radio María España este programa de Bárbara Meca. Como veis, todo con matices, variaciones sobre el mismo tema.
el tema que no es tema, son corazones humanos, Cuaresma, búsqueda de la plenitud, de la verdad. Necesitamos ser purificados, como ya intuyeron estos grandes filósofos griegos. Paloma Méndez, lo disfrutamos, aprendemos Muchísimo. aquí todos. A mí me encanta estar aquí, ojalá estar en el siguiente y que tengamos sed del Señor, que no nos dé miedo lo que Él nos proponga, ¿no? Que a veces es más el miedo, pues lo que decía Paloma, que seamos valientes de encontrarnos con Él. Paloma Niño, una última palabra. Pues estaba ahora pensando mientras la canción, como dice Tengo sed de ti, que realmente cuando escuchábamos que este filósofo Peter Kreeft pues se asombraba al contemplar la belleza de una iglesia o de una música, al final es como ir encontrando esos lugares que realmente les saciaban un poco esa sed que tenía mientras estaba buscando, ¿no? Y cómo está en todas partes respondiéndonos Dios a esa sed que tenemos de Él y bueno, que tenemos que estar atentos a ello. Pues si nos contáis qué os ha hecho pensar este programa o cualquier comentario, sugerencia, siempre lo agradecemos en un correo facilísimo de recordar. El hombre de hoy y Dios @radiomaria.es y también a través de las redes sociales en nuestra página de Facebook, que la encontráis por el nombre del programa, El hombre de hoy y Dios, y también en todas las redes sociales de Radio María España, en Facebook, en X, en Instagram, hasta en TikTok. En todas podéis hacernos vuestros comentarios. El ágora de nuestro mundo también son las redes sociales, el sexto continente, y en todos lados existen esos corazones que buscan la plenitud de la verdad que nos genera la felicidad. Pues en esa búsqueda vamos, camino del Dios hecho carne, resucitado en la Pascua, en esta Cuaresma. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.